Hola queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener otro estudio bíblico. Hoy estamos a 10 de julio, viernes. Así que bueno, hoy continuaremos con una serie, la serie que tenemos empezada sobre la iglesia. Y será la segunda parte de un estudio que vimos hace 3 días, donde estábamos viendo peligros dentro de la iglesia. Hoy veremos peligros dentro de la iglesia, la segunda parte. Porque son muchos los peligros que hay, no nos da el tiempo suficiente para verlo en un solo estudio. Y hay que reconocer los peligros para de esa forma poder evitarlos. Dios nos advierte en su palabra. Y bueno, sería un poco pues de necios, ¿no? Saber que hay un peligro e ignorarlo, mirar para otra parte. Bueno, las señales de peligro están ahí para que se despierten tus sentidos, te pongas alerta y procures pues evitar esos peligros, no caer en ellos. Así que bueno, me alegro ver que ya hay muchos hermanos que se están conectando en este directo de Facebook. Y ahora, antes de que podamos hacer una oración para pedirle al Señor que sea Él quien nos dirija y confiar así en sus manos este tiempo de comunión unos con otros, también abrir su palabra y poder escuchar lo que Él nos quiere decir. Y bueno, pues nada, saludaros a los que estáis escribiendo saludos, os devuelvo los saludos. Miriam, buenas tardes, y José María también, buenas tardes. Me alegro mucho veros, Gaby, Yoli también, buenas tardes, Beatriz, qué bien que nos podamos ver un día más, que en la misericordia de Dios Él nos da la fuerza, la salud y la oportunidad de poder volver a vernos a través de este medio del Facebook. Bienvenido también Germán, veo tu saludo, y Ana Karina, buenas tardes también, Juan Bermudo, buenas tardes. Bueno, y otros hermanos que sé que están escribiendo ahora en este momento, pero vamos a aprovechar también el tiempo y vamos a orar y nos ponemos en las manos del Señor para que Él nos esté guiando. Confiamos en el Señor, ¿vale? Buenas tardes Juan Vázquez y Benito Merideño también, me alegro que estéis por aquí. Vamos a orar. Señor, nos queremos poner en tus manos. Queremos pedirte que tú nos guíes, que tú estés con nosotros. Lo ponemos todo, Señor, delante de ti. Tú eres nuestro papá que está en los cielos. Eres nuestra esperanza, nuestra confianza. Tú nos has mostrado tu amor. Nos has puesto en tu iglesia, Señor, y tenemos una gran responsabilidad. Esto no es una cosa de hombres, es una cosa que viene de ti, de lo alto. Por eso necesitamos esa dependencia de ti absoluta, para que todo, Señor, fluya y dé fruto y vaya bien. Ayúdanos, Señor, para poder continuar perseverando en tus cosas, en la oración, en el estudio de tu palabra, en la comunión con los hermanos unos con otros. Ayúdanos, Señor, para que este mundo y cómo está diseñado no nos entretenga, no nos confunda, no nos lleve a la esclavitud de estar afanándonos y ocupándonos en tantas cosas que el mundo nos ofrece. Te doy gracias y sabes que lo hago con todo mi corazón por cada uno de mis hermanos que están aquí esta tarde. Sin duda para mí son de aliento, de ánimo, ver que hay un buen grupo de tus hijos que perseveran en el alimento espiritual, en tus cosas, más allá de tantas cosas que el mundo nos ofrece. Hay muchas distracciones, pero ahí están fieles a seguir buscándote, a perseverar, más allá de a veces lo que a nuestra carne le apetecería. Sabemos que tenemos una responsabilidad y tú tienes un propósito, así que confiamos en ti y nos dejamos llevar por tus propósitos, por tu voluntad. Guíanos tú con tu Santo Espíritu. Danos sabiduría y quédate con nosotros enseñándonos. Te lo pedimos muy agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, pues mientras orábamos, más hermanos se han conectado
Y veo el saludo de Rosario. Buenas tardes, Rosario. También de Javi. Buenas tardes, Javi. Y José Luis también. Buenas tardes, José Luis. Bienvenidos a todos. Me alegro mucho de veros y ver que estáis ahí con ánimos. Como hemos dicho, vamos a ver la segunda parte de peligros en la iglesia, peligros dentro de la iglesia, peligros que tenemos que evitar, porque, bueno, vivimos, como hemos dicho, en un tiempo complicado. La palabra de Dios decía vendrían tiempos peligrosos, sin duda estos son tiempos peligrosos. Y el peligro no es tanto a lo que nos puedan hacer en la carne, porque en la carne siempre ha habido amenazas y siempre ha habido persecuciones. Los peligros más graves son aquellos que vienen de una forma sutil, que nos engañan, que nos apartan de la verdad, que nos conducen a errores. El otro día comenzamos a ver en nuestra primera parte de este estudio los primeros peligros. Hablamos de las acechanzas y las pruebas que vienen a veces de personas religiosas, personas que no entienden, que tienen malas intenciones. Vimos también el peligro de descuidarse. Hablábamos de el don que Dios nos da y que es fácil descuidarnos de las cosas de Dios. También estuvimos viendo el peligro de no querer ser imitadores de Cristo. Es nuestro objetivo. Despistarnos de eso es un peligro tremendo para nuestra vida. Y el último de los peligros que vimos fue el de desmayar. No desmayéis, leímos ahí en la palabra. Es fácil desanimarse, desmayar. Es fácil irse atrás y descuidarse en las cosas de Dios y dejar que el desánimo nos llene. Hay motivos para desanimarse, muchos, siempre. Pero son motivos en la carne. En nuestro espíritu no deberíamos estar desanimados porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si estamos en las manos de Dios, ¿de qué vamos a temer? Dios está por encima de todo y su voluntad se cumple en nosotros cada día. Así que vamos a seguir viendo más peligros de los que la Biblia nos advierte y podemos reconocer ahí y confiando que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, leeremos el versículo 12. Primera de Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Bien, el siguiente peligro que vamos a enumerar es la libertad. Y uno dirá, bueno, ¿y ser libre, la libertad es un peligro? Bueno, pues sí, puede ser un peligro. El hecho de sentirnos libres, de no estar bajo el yugo de la esclavitud del pecado, el hecho de tener libertad es peligroso. Tiene una bendición, claro que sí, sentirnos libres, saber que cada uno de nosotros decidimos, que no nos imponen. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza y dentro de nosotros está el sentimiento de esas cosas que son fundamentales. Entonces un sentimiento que el ser humano considera fundamental es la libertad. Siempre la sociedad ha luchado por conseguir libertad. Cuando dictadores, gobiernos opresores, ejércitos han tratado de controlar, oprimir y privar de libertad al pueblo, el pueblo se ha sublevado, se ha rebelado, se ha vuelto contra esos que les querían imponer esta esclavitud, porque el hombre necesita sentirse libre. Y cuando Dios nos creó en cuanto a su relación con Él, Él también nos hizo libres. O sea, en ningún momento Dios trata de que vayamos a Él a la fuerza, de que recibamos las bendiciones que vienen de Él a la fuerza. Por eso, entender el motivo por el cual había la opción de pecar y desobedecer. Si Dios nos hubiese creado en un mundo sin esa opción, no podríamos decir que somos libres, porque no podríamos haber escogido. Hubiésemos tenido solo un camino, pues eso no es poder escoger, no es libertad. Para poder sentirse libre tenemos que tener la opción de que mínimo haya dos caminos. Así yo escojo por cuál quiero ir. Si solo hay uno, no tengo elección, no hay libertad. Si hay dos,
o más. Entonces yo puedo escoger, voy por este o voy por este. Claro, eso implicó que el hombre, al ser libre, escogió pecar. Ahí está el peligro de la libertad. Ser libre es una bendición, pero también comporta un peligro. Yo sé que hay pastores que predicar que la salvación no se pierde, que si tú pecas no pierdes tu salvación, sigues siendo salvo, es algo que les asusta. ¿Por qué? Porque es como decirle a las ovejas que pueden vivir como quieran, que pueden pecar, que pueden hacer lo que les dé la gana y total van a seguir siendo salvas. Entonces es como el James Bond a lo cristiano, no libertad para matar, sino libertad para pecar. Entonces licencia para pecar, para matar es lo que tenía James Bond, pues licencia para pecar tenemos los cristianos. Bueno, no se trata de eso, porque al final el verdadero hijo de Dios, el verdadero cristiano, no va a tratar de vivir en santidad, en integridad, no va a tratar de evitar el pecado por miedo a las consecuencias o a perder la salvación, porque está demostrado que la codicia, todo lo que tiene que ver con el ego, el satisfacer los deseos de las carnes es más fuerte que el temor que podamos tener a las consecuencias y a perder, si se fuese a perder la salvación. Entonces esa no es la cuestión. Siempre en la historia de la Iglesia se buscó atemorizar al pueblo para tenerlo controlado. Si te has fijado, en las grandes catedrales, iglesias católicas romanas, hay unas figuras de las gárgolas, figuras que suelen estar en las fachadas de los edificios. También en algunas hay obras de arte. Y casi siempre las representaciones son de figuras dantescas, de demonios, de monstruos, de cosas muy feas, que trataban de representar escenas del infierno, personajes del infierno, del mundo demoníaco. Y la intención de esto era atemorizar a la gente, que la gente mirase y viese todas esas imágenes tan feas y tuviesen miedo, y de esa forma pues escogiesen vivir unas vidas de más integridad, alejados del pecado. Siempre ha sido el recurso de la Iglesia amenazar con el infierno, con el purgatorio, con tormentos y con un Dios castigador que si pecas te va a castigar sin piedad. Y siempre se trató de buscar eso, pero tú mismo dime, ¿qué se consiguió? Si miras en la historia, ¿se consiguió a través del miedo hacer que la gente no pecase? No, no se consigue nada. Es más, si hay un poder que te pueda llevar a vivir alejado del pecado, no es el miedo, es el amor. Cuando tú entiendes con qué amor te ama Dios, cuando te das cuenta que Dios lo da todo por ti, y cuando digo todo es todo porque dio lo más valioso que tenía, a su único hijo, cuando tú te das cuenta de ese amor inmenso que Dios tiene, que no mira nuestros defectos, sino que sus ojos de amor hacia nosotros es mucho más fuerte que un sentimiento de rencor, de ofensa, de que se sintiese, bueno, y es cierto que le ofendemos y nos rebelamos contra él y todo, pero su amor supera todo eso. Y cuando cualquiera de nosotros venimos a él arrepentidos, en esa calidad que tenemos de ser seres libres, entonces él nos recibe. No mira lo que hicimos, no lo va a tener más en cuenta. Dice que todos nuestros pecados son arrojados a lo más profundo del mar. Y lo más profundo del mar es muy profundo porque tiene como 12 kilómetros de profundidad. Entonces, ese es el amor que vence todo. Cuando tú te sientes tan amado, no puedes quedarte así como si nada, impasible. Cuando tú te das cuenta y sientes cómo Dios te ama, ese amor te lleva a querer ser mejor, a esforzarte con más fuerza, a tratar de andar más en integridad, a agradar a Dios, porque ¿cómo que vamos a hacer, no? Tanto nos está amando, no puedo seguir ahí viviendo como si Dios no fuese nadie en mi vida. Entonces, no somos mejores o peores por el miedo, sino por la obra que Dios hace en nosotros. Así que tenemos que encontrar nuestro camino, pero considerar
que la libertad nos podría arrastrar a actitudes, a comportamientos que trajesen consecuencias a nuestra vida. La libertad implica peligro. Pablo, cuando escribe este versículo que hemos leído, 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas. ¿Qué quiere decir Pablo? Bueno, pues que no estamos bajo el yugo de la esclavitud de la ley. Ahora en el Nuevo Testamento se nos ha enseñado que no somos salvos por las obras. El hombre se volvió esclavo por tratar de cumplir la ley y al final tampoco alcanzaba su salvación. Ahora en Cristo somos libres, somos salvos por gracia. Quiere decir que cuando tú llegas a Jesús, Jesús no va a mirar tus buenas obras, va a mirar tu actitud. ¿Cuál es la actitud correcta? Arrepentimiento. Señor, perdóname, creo en ti. Señor, recíbeme en tu familia, en la iglesia. Señor, dame tu Santo Espíritu. Cuando tú vienes con esa actitud, Dios te perdona y te acepta como hijo. Entonces no es por obras, no es por lo que yo pueda hacer, no es por mi mérito, el mérito es de Cristo. Él lo hizo todo, nosotros no tenemos que hacer nada para llegar a ese momento. A partir de ahí, ahora se tiene que ver el fruto de lo que eres, una nueva creación, una nueva criatura. Has dejado atrás una vida vieja, cuando no creías en Dios y no considerabas las cosas de Dios. Ahora tienes el Espíritu Santo. Ahora ya no debes andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero he sabido que no todos los creyentes consiguen llegar a un nivel espiritual óptimo. Algunos se quedan como niños espirituales, como le pasaba a los corintios. Es a los corintios a los que Pablo les dice estas palabras porque ellos se sentían libres y en esa libertad caían en el error de seguir en pecados, seguir en actitudes de rebeldía. Y eso es muy peligroso porque el pecado siempre trae maldición a nuestra vida. Una cosa es que Dios te perdona de tus pecados para vida eterna y otra cosa es que en este mundo tus pecados te alcanzan, tus pecados traen maldición. Dice la palabra de Dios que lo que el hombre siembra, eso recoge. Fíjate qué sabiduría. Si tú siembras tomates, ¿qué esperas recoger? ¿Pimientos? Sería absurdo. Si siembras tomates, recogerás tomates. Si siembras pepinos, ¿qué vas a recoger? ¿Calabazas? No, aunque puedan ser de la misma familia. Si siembras pepinos, recogerás pepinos. Entonces, si tú en esta vida siembras algo malo, ¿qué vas a recoger? Cosas malas. Si siembras cosas buenas, ¿qué recogerás? Cosas buenas. Ese es un principio espiritual que tenemos que entender y no nos podemos llegar a dejar engañar por la libertad en la que estamos. Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, todo me está permitido. Ahora bien, no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Si hay algo que te domina, entonces no es bueno, porque las cosas que te dominan toman control sobre ti. Eso quiere decir que ya no eres tú dueño de tus acciones. Cualquier cosa que te crea adicción, cualquier cosa que te controla, tiene un efecto negativo en tu vida. Ya no eres libre. La gente piensa que es libre. No, yo es que no me voy a hacer cristiano. No, yo no voy a creer en tu Dios porque yo prefiero ser libre. A mí me dicen a veces así cuando les predico el Evangelio. Y no se dan cuenta que no son libres, son esclavos. Siempre están en las mismas rutinas, los mismos hábitos, los mismos vicios. Y el hombre se engaña muy fácilmente a sí mismo. No, pero esto lo hago porque quiero. Bueno, sí, claro, porque quieres. Es muy fácil engañarse, decir, no, yo esto, cuando yo quiera esto lo dejo, cuando yo quiera aquello, la realidad es otra. Los hechos hablan por sí mismos. No es una cuestión para discutir, es simplemente observar. Se observan los frutos, se observan las actitudes, la vida de las personas y ahí ves lo que se recoge. Y aunque los creyentes estamos en Cristo, tenemos una nueva vida, tenemos que seguir esforzándonos por saber aquello que consumimos en nuestra vida,
lo que incluimos, lo que no hacemos, lo que hacemos, porque seguimos estando en un mundo. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces seguimos bajo el peligro de lo que nos rodea. Y pecar trae consecuencias graves. Claro, el hecho de saber que yo soy salvo me puede llevar a bajar la guardia y no vivir con tanta intensidad, el estar velando, cuidado, no hago esto, aquello. Y eso es un peligro, esa libertad. Mira, aquí mismo en Primera de Corintios, un poquito más adelante, en el capítulo 10, versículo 23, dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Aunque el principio todo me es lícito, Pablo no está diciendo que el cristiano puede hacer cualquier cosa. Hay dos textos que Pablo viene a decir lo mismo. Uno es este que hemos leído. En otro lugar vuelve a repetirlo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Insiste en esta idea porque los primeros cristianos, cuando recibieron este mensaje, algunos pensaron que ahora podían vivir como quisieran y no pasa nada, yo ya soy salvo. Bueno, eso es muy peligroso porque para empezar el fruto de haber nacido de nuevo es querer agradar a Dios, es ocuparte en las cosas de Dios, es poner las cosas de Dios en primer lugar en tu vida. Si eso no es así, tenemos que dejar una luz roja encendida y tenemos que preguntarnos si realmente creíste como debías creer o no. No creer de cualquier manera vale. Solo hay una forma. La genuina manera de creer es una entrega total y absoluta al Señor. Si no, mucha gente cree en religiones y algunos muy fanáticos de sus religiones. O sea, el creer en algo no garantiza que tengas la salvación, la vida eterna. Y por eso yo voy a seguir predicando siempre de esta manera, alertando a quien está escuchando para que se analice y se vea a sí mismo. Mi intención no es quitarle la paz a nadie ni crear preocupación. La preocupación en este sentido es sana, si realmente te hace reflexionar, examinarse a uno mismo. La Biblia dice, el que esté firme mire que no caiga, siempre hay un autoanálisis ahí pendiente. Siempre tenemos que estar mirando dónde me encuentro, dónde estoy. Examíname, oh Dios, decía el salmista. Ve si hay en mí camino de perversidad. Necesitamos quedar expuestos. La palabra de Dios nos expone. Saber dónde estamos. Porque una cosa es lo que tú piensas. Y tú puedes creer, no, yo estoy bien, yo soy creyente, yo ya creo, soy miembro de una iglesia, de una religión, pero como te diré, te lo he dicho 1000 veces y te lo repetiré 1.000.000 de veces más, mira qué hipérbole, ¿eh? Bueno, pues te seguiré insistiendo en que uno no es salvo porque él lo crea, sino porque esté haciendo lo que la Biblia dice. Así que no te confíes, tienes que estar seguro de tu salvación. Ahí sí que no puede haber sustos, no puede haber sorpresas. Cuando tú te presentes ante Dios un día, tienes que ir con la total seguridad de que el Señor te dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el seno de tu Señor. No puede ser de aquellos que se llevarán la sorpresa cuando ya van para entrar y el Señor les dice, vosotros al castigo eterno. No, Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, y predicamos, hicimos muchas cosas, y el Señor les dice, no, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Habrá sorpresas en el cielo. Espero que tú no te lleves una sorpresa desagradable. Ahora es tiempo para estar seguros. Ahora es tiempo para que mires tu vida y sepas dónde estás. El que toma la libertad cristiana como libertinaje, ¿se entiende? Una cosa es libertad y la otra es libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? Aprovecho que tengo la capacidad y el poder de hacer algunas cosas para hacerlas sin medida. Entonces estoy en un camino equivocado y lo que estás sembrando, dos cosas, lo que siembras recoges, pero también lo que estás haciendo demuestra lo que eres. Por sus frutos los conoceréis.
Si tú eres uno de los que menosprecian las cosas de Dios, si tú lees en su palabra lo que el Señor te dice que tienes que hacer y lo menosprecias y no lo haces, si tú escuchas aquello que Dios te está diciendo y te justificas en tus propios argumentos, ahí están todas las alarmas, las sirenas, las luces rojas sonando, porque algo no está bien en tu vida. Y solo pueden ser dos cosas. Una, que nunca has creído en el Señor de verdad. Y dos, que sí, quizás creíste, pero no creciste, estás niño espiritual. Cristianos carnales les llama la Biblia. Y eso te va a traer un montón de dolores de cabeza, de sufrimiento y de cosas negativas. Entonces, sea cual sea tu situación, si es alguna de estas dos, bueno, una es peor que la otra, claro, pero ahí hay que ponerse las pilas y volverse al Señor y ver dónde estamos, porque realmente necesito estar firme, necesito estar fuerte en el Señor. Hemos leído 1 Corintios 10:21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No es natural. Si tú eres del Señor, eres del Señor. Si tú eres de Cristo, harás las obras de Cristo. Si tú has nacido de nuevo y ahora eres hijo, honrarás a tu Papá celestial que es Dios. No le menospreciarás, no le ofenderás, no le ignorarás cuando te habla. Y dos versículos más adelante, el versículo 23 es el otro texto que te decía yo que va paralelo al del capítulo 6, versículo 12. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay una alerta. Somos libres, sí, pero la libertad no es para que vivas como te dé la gana. La libertad es para que seas responsable en tu forma de caminar delante de Dios, siendo muy serio, creciendo, madurando, obedeciendo a Dios, primero porque es bueno para ti y segundo porque el fruto bendecirá a otros. Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos 5, 20. Y voy a seguir leyendo hasta meterme un poquito en el capítulo 6. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahí estaba el pecado reinando para muerte, pero vino la gracia del Señor para que ahora reine para vida. Creyendo en Él, por gracia somos salvos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Mira qué argumento que utiliza Pablo. Porque cuando yo predico somos salvos por gracia, ¿abundaba el pecado? Bueno, cuanto más abundaba el pecado, más grande fue la gracia de Dios. Si tú has cometido, te lo voy a explicar así a ver si lo entiendes bien, sé que la mayoría lo habéis entendido, pero ante las dudas, si tú has cometido 3 pecados, 3, y Dios te los perdona, mira qué gracia, ¿no? Pero si pecaste 1.000.000 de veces y tienes 1.000.000 de pecados y Dios te perdona, ¡wow! Eso sí que es gracia. Fíjate qué bendición. A este solo le perdonó 3, pero a ti te perdonó 1.000.000. ¡Wow! Cuanto más pecas, más sobreabunda la gracia. Pero aquí Pablo está enseñando que la gracia de Dios es tan grande que no importa las veces que pecaste, tus pecados quedarán cubiertos con la sangre de Cristo. Eso es el mensaje. No es el mensaje, vale, pues entonces, como Dios perdona mis pecados, cuanto más peque, más grande es la gracia. Pablo, ante la duda de que no le estuviesen entendiendo, por eso argumenta lo del versículo 1 que hemos leído. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si alguno está pensando esto, estás equivocado. En ninguna manera, dice el versículo 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ese es el argumento. Somos libres, pero no para pecar, porque tú ya has muerto al pecado. El pecado ya no tiene poder sobre ti.
Ahora ya fueron abiertos tus ojos. Antes estabas ciego y pecabas y te daba lo mismo, no eras consciente. Más allá de cuando tú hacías algo malo, tu preocupación era que no me pillen en algo que tuviese consecuencias. Pero ahora tus ojos fueron abiertos, el velo cayó, ahora ves a cara descubierta, ahora ya entiendes. Y ahora sabes que todo pecado causa maldición en tu vida. Y ahora sabes que la gracia de Dios fue tan grande que limpió todos tus pecados de tal manera que has muerto al pecado. O sea, si yo os presentase ahora mismo aquí delante un cadáver, un muerto, pues aquí se está hablando de muertos, ¿no? Si yo te presentase un cadáver, tuviésemos aquí delante en la mesa un cadáver, yo te pregunto, si le hablo al cadáver, ¿reaccionará? ¿Me contestará? Es obvio que no. ¿Por qué? Porque está muerto. El espíritu abandonó ese cuerpo y lo que queda ahí solamente es materia orgánica, no elementos químicos. La persona ya no está ahí. Entonces, si esta persona cuando estaba viva, su tentación más grande eran, yo qué sé, el chocolate. Le presento delante una tarta de chocolate impresionante, ¿crees que reaccionará? No. Y si su otra tentación era, yo qué sé, las chuches, y le enseño aquí una bolsa llena de chuches, de nubes de esas esponjosas, de gominolas de todos los colores, de ositos de aquellos también tan blanditos. Os estoy dando ganas de comer chuches, ¿verdad? Os estoy tentando, no. Le presento ahí la bolsita de chuches. Era su tentación cuando estaba vivo. ¿Qué crees que hace ahora? ¿Reacciona? No, ¿por qué? Porque está muerto. Esa es la idea. Hemos muerto al pecado. El pecado ya no tiene poder sobre ti, sobre tu vida. Si has nacido de nuevo, y digo si has nacido de nuevo porque yo no puedo dar por sentado que todos los que estén escuchando ya lo hayan hecho, hayan nacido de nuevo. Para nacer de nuevo hay que seguir el proceso que Dios ha establecido. O sea, yo no nazco de nuevo porque yo lo decida. El nuevo nacimiento solo se produce si haces lo que la Biblia dice que debes hacer para ser salvo. Entonces, si has nacido de nuevo, ahora voy a dar por sentado que todos vosotros ya habéis nacido de nuevo. Entonces aquí hay una realidad, que el pecado no tiene poder sobre ti. ¿Por qué? Porque has muerto al pecado. Entonces, si has muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es el argumento de Pablo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cuando Cristo murió en la cruz, tú fuiste muerto con él. El bautismo, que es lo que Pablo hace aquí referencia, es símbolo de eso que ocurrió en tu vida. ¿Por qué crees que el bautismo se practica mediante inmersión? O sea, que tienes que sumergirte en el agua y después salir del agua. Porque el bautismo representa morir y resucitar. Morir a una vida vieja y nacer de nuevo a una vida nueva. Por eso la enseñanza es cuando Cristo murió en la cruz nosotros morimos y todos hemos sido bautizados en Cristo. Bueno, por eso, porque morimos con Cristo en la cruz. Eso es lo que representa el bautismo. Bautizar, la palabra bautizar significa meter dentro de. Si tú dices he sido bautizado en agua, tuviste que ser metido dentro del agua. En la historia de la Iglesia, que aún tenemos pendiente otro estudio para seguir hablando del catolicismo romano, y posiblemente hablemos de estas cosas, pero en la historia de la Iglesia hubo un momento en el que se fue degenerando la idea del bautismo y llegó un momento en el que en el catolicismo romano ya no se bautiza por inmersión, sino por aspersión. O sea, y encima a bebés, a niños pequeñitos que no tienen la capacidad de decidir si quieren creer en Cristo o no, ya que el bautismo es un acto que viene a continuación de la decisión de aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Y ni siquiera se bautiza por inmersión, se coge ahí un desto de agua y se le echa ahí unos chorreoncitos en la cabeza. Aspersión. No. ¿Hemos muerto en Cristo? Bueno, pues entonces hemos muerto al pecado. Dice versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. Hay iglesias que se ponen ese nombre, vida nueva. Yo conozco una por aquí cerca, igual alguno por ahí está escuchando. ¿Por qué ese nombre? Porque eso es lo que ocurre en nosotros cuando creemos en Cristo. Pero eso realmente tiene que verse. Realmente se tiene que ver que he muerto al pecado y que ahora tengo una vida nueva. De pronto si hay gente que dice yo soy cristiano y entre antes de creer y después de creer casi que no se percibe diferencia, ahí es donde hay un problema y ahí es donde tenemos que estar seguros. ¿Realmente has nacido de nuevo o te has hecho miembro de una religión? Religiones hay muchas y todas muy respetables. La gente puede creer lo que quiera, pero solo hay un camino que conduce a la vida eterna. ¿Dónde estás tú? ¿En qué camino te encuentras? Dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Déjame que te llame la atención sobre lo que Pablo aquí está diciendo. No es solamente que yo ya he creído y he muerto al pecado. Yo tengo que tener una actitud de atención sobre ese hecho. Por eso dice, vosotros consideraos muertos al pecado. Tú tienes que reaccionar y tienes que decirte a ti mismo, no, yo ya no voy a seguir en esa actitud, yo he muerto al pecado. El peligro de la libertad te lleva a lo contrario, a pensar de otra forma. No importa si peco, puedo hacer lo que quiera, ¿soy salvo? Ese es el peligro de la libertad. Yo tengo que esforzarme a mí mismo para transformar mi forma de pensar, que es lo que Dios quiere hacer y Él está haciendo, pero aún sigo siendo un ser libre, sigo siendo un hombre libre. Y como hijo de Dios aún puedo estar siendo rebelde a Dios. Por eso consideraos muertos al pecado. Yo me tengo que decir a mí mismo, hermano, dítelo a ti mismo en este instante. Habla contigo mismo y dite a ti mismo, no, yo estoy muerto al pecado. Yo no puedo seguir dejándome arrastrar por estos vicios, por estas cosas. Aunque una cosa no esté disfrazada de pecado y parezca otra cosa inofensiva, pero si te está privando de hacer algo de las cosas de Dios, es pecado. Yo ya he muerto a todo eso, ahora vivo una vida nueva en Cristo. Versículo 12, voy a leer hasta el 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Lo hemos dicho muchas veces, pecamos todos y puede ser que volvamos a caer después, mañana, pasado mañana. Pero fíjate que aquí, qué bueno que aparece un concepto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. La carne es débil y la carne es lo que te lleva a pecar. Pero el pecado no puede reinar sobre tu carne, sobre tu cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque ahora tienes el espíritu de vida. Puede ser que falles una vez que caigas, pero si eres justo te levantas, no te quedas caído. No puedes sucumbir a la idea de que eres esclavo del pecado. No lo eres, ahora eres libre. Entonces no puede reinar el pecado en ti. ¿Se entiende lo que es reinar? El que reina manda. El súbdito es esclavo del rey. No puede decidir, es la máxima autoridad. El pecado no puede ser la máxima autoridad en tu vida.
De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No puedes estar bajo la obediencia al pecado, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Otra vez nos lleva a una parte que yo tengo que hacer. No presentes tus miembros al pecado. No presentes tus miembros al pecado. ¿Se entiende? ¿Qué es presentar los miembros al pecado? Mira, permitir la tentación. Si tú sabes que tienes esa debilidad, no te metas donde está la debilidad. Si tú sabes que, si esto me llega, sucumbiré. No vivas presentando tus miembros al pecado. Guárdate de la tentación. Guárdate de aquellas cosas que son debilidad para ti. La Escritura nos enseña a que no demos pie a Satanás porque él anda como un león rugiente alrededor nuestro buscando a quien devorar. No puedes dar lugar al diablo. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Este versículo nos plantea esta realidad. ¿En qué ocupas tu tiempo? ¿A qué te estás entregando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué siembras en tu vida? Si tú estás presentando tu cuerpo al pecado, ¿qué crees que vivirás? Pecando. Si tú buscas a Dios, hermanos, felicidades los que estáis en esta tarde, en este tiempo, aquí escuchando este estudio. Estáis recibiendo Biblia. Hoy tenemos ahí sustancia. Hay días que igual nos quedamos más en ideas. Hay otros días como hoy que nos metemos de lleno en la Biblia. Estáis ocupándoos de las cosas de Dios. Estáis presentando vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Qué cosas tan, podríamos decir, tan simples, ¿no? Claro, me ocupo de esto, tengo esto, me ocupo de aquello, tengo aquello. Es así. Pero no es fácil. No es fácil que estéis aquí esta tarde, este buen grupo de hermanos, escuchando la palabra de Dios. Este mundo nos lo pone difícil. Hay un montón de ofertas. Tenemos la misma pantalla que tú estás ahora utilizando para escuchar el estudio bíblico. Esa misma pantalla te ofrece miles de otras opciones y todas realmente seductoras, entretenidas. Siempre hay algo que ver. Mira, la gente que crea páginas como plataformas como Facebook, como YouTube, ahora si te das cuenta se van poniendo de moda algunas. Ahora hay una de moda que se llama TikTok, que no la tengo instalada ni algún vídeo por ahí que aparece. Esto ha sido publicado en TikTok, vale. Se ponen de moda todos los días plataformas de estas. Los que crean esas plataformas, ¿en qué crees que piensan? Quieren crear un producto que enganche a millones, para tener millones de seguidores que no puedan dejar de consumir su producto. De esa manera ellos van a enriquecerse. Esa es la idea. Facebook, YouTube, todas estas plataformas no fueron creadas desde una ONG pensando en un bien común. Todas estas plataformas son negocios. Y un negocio busca que la gente lo consuma. Cuando una empresa productora de videojuegos crea un videojuego, no está pensando en un videojuego aburrido que a la gente no la enganche y que no quieran jugar con él. Buscan que su videojuego sea adictivo, o sea, que te enganche. Y una vez que empieces a jugar no puedas parar. De hecho, en la publicidad de muchos de estos videojuegos lo dicen así de claro. No se cortan para nada. Yo he escuchado ahí alguna vez publicidad de este tipo y literalmente dicen así: el juego más adictivo de los últimos tiempos. No podrás dejar de jugar. Te lo dicen así. Esa es la intención, que te vuelvas esclavo. Por eso, hermano, no es fácil estar ocupándonos en las cosas de Dios. Que Dios os bendiga y felicidades porque habéis escogido la mejor parte.
no por escucharme a mí, por venir a la palabra de Dios. Esa es la mejor parte. La Biblia, siempre que haya Biblia por medio, esa es la mejor parte. Persevera, hermano, porque muchos son los llamados, pero no todos son escogidos. No todos responden positivamente a esto. Versículo 14, te dije que íbamos a leer hasta el 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estar bajo la gracia no es libertad para pecar. No tienes licencia para pecar. Estar bajo la gracia es no ser esclavo del pecado. Eso es ser libre. Ya no eres esclavo. Si un cristiano entiende mal esto, entonces tiene un problema. El capítulo 6 de Romanos se debería estudiar juntamente con el 7 y el 8. Esos 3 capítulos, toda la carta a los romanos es impresionante. Las doctrinas básicas de nuestra vida en Cristo están ahí todas. Y con una profundidad, una teología. Romanos tiene una enseñanza. Tengo la intención de desarrollar un estudio del libro completo de Romanos y no lo he empezado nunca. Bueno, como seminario bíblico de fe sí que hemos dado Romanos muchas veces, pero así de forma personal no lo he hecho nunca porque quiero llegar a un nivel más alto. O sea, me gustaría tener el tiempo necesario para desarrollar ese estudio en profundidad y hacer un estudio profundo. Claro, hacer un estudio profundo de Romanos, eso es mucho tiempo. Es estar ahí estudiando Romanos, ¿qué te digo? Mínimo un año. Si Dios quiere, pues igual lo hacemos. Porque esta carta es tremenda. Pero ese capítulo 6, 7 y 8 comprenden este tema que estamos tratando. Andar en el espíritu, andar en la carne. El capítulo 7, ahora Pablo está considerando lo que fue su propia experiencia, cuando él, como Saulo de Tarso, queriendo agradar a Dios, queriendo ser perfecto para Dios, él era consciente que ocurría todo lo contrario y se veía como esclavo del pecado, sirviendo al pecado en sus miembros. Una ley, dice, hay una ley en mi carne, en mis miembros, que me lleva cautivo a pecar. Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero veníamos del capítulo 6. Ahí está ese paréntesis en el 7 mostrando la realidad. Y después pasa al capítulo 8, más ahora ninguna condenación hay para los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Un peligro a tener muy en cuenta, hermano, la libertad cristiana. Somos libres, pero hay que entender bien lo que eso significa. Vamos a ver otro peligro. Estamos, de hecho, mencionando todos estos peligros, estamos en la serie de la Iglesia, estamos estudiando muchas cosas acerca de la Iglesia y al ver estos peligros, ni mucho menos estamos desarrollando cada uno de los peligros así ampliamente, los estamos más bien puntualizando para que nos quede este concepto general de que hay peligros, cuáles son esos peligros y que debemos evitarlos. Pero en otros estudios paralelos a este que estamos haciendo, de otras formas, el Espíritu Santo nos vuelve a llevar a estos temas y seguimos tratando estas cuestiones. Solo que de una forma ya en particular. Un día se puede hablar, por ejemplo, de esta doctrina del pecado y de la gracia, y sería enfocando el mismo peligro que hemos visto ahora, la libertad cristiana, pero el Espíritu Santo nos llevaría desde otra perspectiva a considerar ese hecho. Vamos a ver otro peligro. Josué 18:3. Libro de Josué, capítulo 18, versículo 3. El peligro de ser negligentes. Josué 18:3. Muchos de estos peligros los estamos contemplando acerca de nuestra vida como creyentes y miembros todos de lo que es la Iglesia. Peligros a evitar en la Iglesia. Pero algunos de estos peligros, perfectamente podíamos hacer una conferencia para gente que ni cree del mundo, porque en la vida de cualquier persona ser negligente es malo. O sea, en tu propia vida del mundo, si tú eres negligente, nunca avanzarás, nunca llegarás a ninguna parte.
no vas a ser prosperado, bendecido. Pero lo vamos a considerar desde el punto de vista cristiano, naturalmente, porque es un peligro para nuestra vida como cristianos y como iglesia. Josué capítulo 18, versículo 3. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes? ¿Pero negligentes en qué? Para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres. El libro de Josué es un libro excepcional. A mí me encanta. Lo había leído muchas veces, pero posiblemente lo descubrí a través del Seminario Bíblico de Fe cuando, como profesor, di por primera vez esta materia. El Seminario Bíblico de Fe, como dice la palabra, un seminario bíblico, pues comprende más o menos todos los temas que se pueden estudiar en cualquier seminario. Eso implica pues estudios de exégesis bíblica o estudios de síntesis bíblica, implica estudiar teología, homilética, hermenéutica, en fin, todas materias que pueden ser de un seminario. Y hay libros en el seminario que se estudian de una forma en singular. Uno de ellos es Romanos, que antes hemos dicho. Cada materia son 3 meses estudiando un tema, una materia. Josué es uno de los libros de la Biblia que se estudia en 3 meses. Se dedica a un estudio de una sola materia para contemplar este libro. ¿Por qué? Porque la enseñanza del libro de Josué es tan práctica para nuestra vida cristiana. El poseer la tierra que Dios les promete es algo así, es un paralelo a poseer nuestra vida en Cristo. Porque ellos fueron llevados para salir de una esclavitud, la esclavitud de Egipto, a una vida en libertad, en una tierra que Dios les daba, y era una buena tierra que fluía leche y miel. Dios nos sacó de nuestra esclavitud del pecado para llevarnos a una nueva vida en Cristo, una vida buena, que produce esos frutos buenos en nuestra vida. Pero igual que el pueblo de Israel no sabía apropiarse del regalo de Dios, muchos cristianos no saben apropiarse del regalo que Dios nos ha dado ahora. Por eso la enseñanza espiritual de Romanos es tan tremenda y especial para nuestra vida. Josué le dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Mira, el libro de Josué se desarrolla así. Los primeros capítulos es el dejar atrás el desierto que han estado viviendo 40 años, cruzando el Jordán en seco. Dios detuvo en un montón las aguas para que pudiesen cruzar al otro lado y entrar a la tierra prometida. Y una vez que están en la tierra de Canaán, la tierra que Dios les prometió y que ahora les confirma y dice: yo os daré toda la tierra que pise vuestro pie. A partir de ahí viene la conquista. Vienen las campañas militares. Primero conquistan el centro, ellos entran a Canaán por el centro del país. Primero conquistan el centro, después van a conquistar el norte y después al final conquistarán el sur. Y en el capítulo 11 del libro de Josué dice allí: y la tierra por fin descansó de la guerra. La guerra se terminó, vencieron los ejércitos, las fortalezas. Pero, ahora en el capítulo siguiente dice: pero aún queda mucha tierra por poseer. ¿Por qué? Porque aunque se han vencido los pueblos, los ejércitos, aún quedan enemigos. Aún están ahí las gentes que odian a los hebreos y al Dios de los hebreos, que siguen con su idolatría y sus prácticas aberrantes en un montón de sentidos. Entonces el mandato de Dios era que tenían que expulsar a todos esos enemigos. No les podían permitir estar ahí porque si no, no se apropiaban de la tierra. Lo hacían a medias. Ya estamos aquí viviendo, pero aún quedan enemigos. Y Dios les dijo: tenéis que echarlos a todos. Así que cuando Josué reparte la tierra y a cada tribu le da la porción que le corresponde, también hay una porción especial para Caleb. Dios se lo prometió, por ser
juntamente con Josué, de los 12 espías, los dos únicos que tuvieron la visión de ir a conquistar la tierra, y Dios le prometió que le daría una porción. Y curioso porque cuando Josué le pregunta a Caleb, Caleb, Dios te prometió una parte de esta tierra, ¿cuál quieres? Caleb no se pidió la playa, las palmeras, el lugar más pacífico donde ya no quedaban muchos enemigos. No, se cogió la zona de las montañas, donde había gigantes, donde todavía quedaban fuerte resistencia. Con 80 años Caleb dijo, dame esta parte porque ahí quedan muchos enemigos y con Dios de nuestra parte los echaremos a todos. Fue el único que echó a los enemigos. Las otras tribus, ni una, ninguna. El libro de Josué comienza diciendo, tampoco los de Rubén echaron, tampoco los de Dan echaron, tampoco los del Neftalí echaron, tampoco los de Simeón echaron, tampoco los de Judá echaron. Ninguna tribu echó a los enemigos. No se apropiaron totalmente de la tierra que Dios les daba. ¿Por qué? Lo hemos leído. Negligencia. ¿Qué significa ser negligente? La palabra que aparece ahí en Josué y dice no seáis negligentes, esa palabra es Rafá, con acento en la última A, si no diría Rafa, Rafael, no, Rafá. Rafá se traduce como negligente aquí en Reina Valera. Rafá significa aflojar, bajar, ceder, desmayar, estar quieto. Eso significa negligente, estar quieto, no hacer lo que tienes que hacer, bajo la excusa que sea, pero tomas la actitud de cruzo los brazos, ya lo haré. No, sí, tengo que hacerlo, sí, lo reconozco, pero ahora no es el momento, ahora no me encuentro con ánimo, ahora no, ya mañana, yo lo haré, pero... Dice, ¿cuándo seréis negligentes para venir a poseer? La palabra poseer en el hebreo es yarash. Te lo deletreo que es más complicada. Y-A-R-A con acento S-H. Yarash. Poseer significa adueñarse, apoderarse, conquistar, ocupar. ¿Hasta cuándo no seréis negligentes? Y os apoderaréis, conquistaréis, ocuparéis, os adueñaréis de esta tierra que Dios os ha dado. Esa era la cuestión. Dios se lo daba, ellos solo tenían que tomar el regalo de Dios. Pero el pueblo era negligente. Bueno, ya lo haremos. Sí, tenemos que hacerlo, pero quizás ahora podemos aprovechar las circunstancias. ¿Sabes una de las cosas que les llevó anoche a los enemigos? Que pensaron, como nosotros somos los conquistadores, hemos vencido la guerra, les vamos a permitir que se queden y les cobraremos impuestos. Siempre la codicia de por medio, el amor al dinero, raíz de todos los males, dice la Biblia. Claro, era dinero fácil, que trabajen para nosotros. Nosotros hemos sido esclavos mucho tiempo. Bueno, pues ahora, ¿por qué no nos convertimos en señores? ¡Qué error tan tremendo! No escuchar la voz de Dios. No, echadlos a todos. No seáis negligentes, apropiaos de la tierra. Pero ellos no lo hicieron. Fueron negligentes. Hermano, no seas negligente en tu vida cristiana. Tú sabes lo que tienes que hacer. Sabes qué cosas tienes que dejar. Sabes que tienes que dar un paso al frente y tomar compromisos que Dios te está retando a que tomes. Tú sabes que Dios te está llamando a algo. No estás ahí para simplemente ya creí, ya soy salvo. Cuando puedo voy, me siento en una silla en la iglesia, escucho, después me voy y ya está. Ya un día ya estaré en los cielos con mi herencia y... Cuidado, hermano. Si sabes lo que tienes que hacer, no lo pospongas para otro momento. No lo dejes para mañana. Hasta el refranero popular español te enseña que lo que puedas hacer hoy no lo dejes para mañana. Eso sería ser negligente, dejar para mañana lo que puedes hacer hoy.
En Cristo no cabe la negligencia. Es uno de los peligros peores que podemos tener en nuestra vida, porque es un tremendo engaño. Ya lo haré. No, ya, si sé, Señor, tú sabes que yo, pero no es el momento. Un hombre por ahí una vez vino a Jesús y le dijo: Maestro, yo te seguiré, pero déjame que primero entierre a mi padre. No es que se hubiese muerto el padre en ese día. Esto era un hebraísmo. Quería decir que mi padre está vivo, por lo tanto es el dueño de todo. Yo aún no he recibido mi herencia. Cuando mi padre muera, entonces yo tendré mi herencia. Tendré todo lo que ahora es de mi padre. Entonces mi vida cambiará. Así que todo estará favorable para que yo te siga. Déjame un poco, mi padre ya está viejecito, cualquier día muere, déjame que entierre primero a mi padre y después te seguiré. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? A veces nosotros respondemos como Jesús nos respondió. Somos débiles, yo lo reconozco como pastor. Cuando vienen algunos hermanos y me muestran su negligencia, yo reconozco que soy débil y accedo y les digo: sí, no, claro, tómate el tiempo que necesites, no hay problema. Después yo pienso y digo: ay, Señor, perdóname, igual tendría que haber sido más serio y tendría que haber sido más como Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? No dijo como nosotros a veces: bueno, no hay problema, tómate el tiempo que necesites, está bien. Cuando tu papá ya fallezca y tengas las cosas en orden, entonces ven y me buscas y me sigues. Jesús no es así. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme. ¡Wow! Claro, si no entendemos el concepto, el momento y lo que significa, lo que somos, dónde estamos, cómo nos movemos, si tú no entiendes que esto es una guerra, entonces te vas a dejar llevar por la negligencia. Si tú no tomas conciencia de lo que está ocurriendo, ¿y cómo puedo tomar conciencia? Solo hay una manera: llenándote de la palabra de Dios, llenándote de la mente de Cristo, llenándote del Espíritu Santo. Es la única forma. Si no, será tu mente, será tu vida, serán tus conceptos, muy respetables y buenos como los de este hombre. No era malo lo que estaba diciendo: déjame que esté con mi papá hasta que muera y después te sigo. Cualquiera de nosotros hubiese dicho: sí, vale, es comprensible, hazlo. ¿Por qué? Porque quizás no tenemos la mentalidad de lo que está ocurriendo. En una guerra, cuando tú estás en la trinchera y las balas silban a tu alrededor y las bombas explotan aquí y allá y muere gente en todas partes, cuando tú eres consciente que la vida es efímera, es breve y en cualquier instante ya no estás más aquí, y lo peor, que los que están a tu alrededor y que aún no tienen a Cristo en sus vidas también se están marchando. Cuando tú tomas conciencia de la urgencia que tiene ocuparse en las cosas de Dios, entonces dejas de ser negligente. Hasta ese momento seguirás en tu negligencia como seguía Israel. Y la pregunta de Josué seguirá resonando: ¿hasta cuándo seréis negligentes? ¿Te acuerdas del hombre rico, aquel que vino a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y se establece una conversación. Jesús le dice: guarda los mandamientos. Aquel hombre le dice: los he guardado desde mi juventud. Jesús le refirió a algunos: honra a tu padre y a tu madre, no robes. Le dice varios: todos los he guardado desde mi juventud. ¿Y qué le dice Jesús? Todavía te falta una cosa. ¡Wow, Jesús, qué exigente!, ¿no? Este es un buen hombre, quiere seguirte. Está preocupado por las cosas de la iglesia. Encima es rico, las ofrendas que nos va a traer nos van a bendecir un montón. Y es una buena persona. O ya me gustaría a mí como pastor que muchas ovejas pudiesen decir como este: mira, todos estos mandamientos los he guardado desde mi juventud. Jesús, bájale un poco el nivel, hombre, que a veces no hay que ser tan radical, ¿no? Tan exigente.
No tenemos mentalidad de reino, de hijos del reino, de saber que estamos en guerra, que esta vida es breve y que no vale la pena invertir en ella más que lo que necesitamos para vivir cada día. Nos vamos de esta vida antes de que te des cuenta. Y tienes que haber hecho lo que debías hacer. Si no, un día morirás y entonces dirás, ¡ay! No hice lo que tenía, lo fui dejando, lo fui posponiendo, fui negligente. Entonces será el lloro y crujir de dientes cuando ya no haya vuelta atrás. Ay, si pudiese volver atrás lo haría de otra forma. Bueno, pues este es el tiempo. No tengas que esperarte a un día decir si pudiese volver atrás. Ahora es cuando tienes que hacerlo. No seas negligente, dalo todo por Jesús. Él lo dio todo por ti, hermano. Pero tiene que cambiar nuestra forma de pensar. Por eso estamos aquí. Cada estudio bíblico, cada tiempo que tú tienes de orar sobre la Escritura, de comunión con Dios, cada vez que compartes con tus hermanos en comunión, cada vez que estás en las cosas de Dios, tu mente se va transformando mediante la renovación de tu entendimiento. Dios va haciendo cosas nuevas. La palabra de Dios como un martillo va quebrantando la roca que había dentro de ti, la piedra. La palabra de Dios que discierne pensamientos, corazón, todo va quedando expuesto, te vas dando cuenta. Sin apenas percibirse, se van produciendo cambios en tu vida. ¿Te das cuenta el privilegio que es poder sentarnos, abrir la Biblia y estudiarla? ¿Eres consciente que estos minutos que estamos compartiendo ahora son como una fuente de agua viva en nuestra vida? La palabra de Dios está penetrando en nosotros y nunca más volveremos a ser iguales. Dios está provocando cosas grandes en nosotros. Por eso no podemos bajar los brazos y aflojar. Tenemos que perseverar, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mis queridos hermanos, tenemos grandes retos por delante. Y Dios cuenta con su remanente. Estamos en una batalla tremenda y en las guerras no se puede ser negligente. Si en una guerra un soldado es negligente, puede ser que acabe fusilado. Tenemos que estar firmes en la obra del Señor, siempre perseverando, porque el fruto que nos espera es de un valor incalculable. La victoria es nuestra. Pero no podemos aflojar ni una pequeñísima parte. Hermanos, hay un gran reto y Dios nos lleva. Lo vamos a dejar aquí. Tengo todavía más peligros para evitar en la iglesia. Tengo unos cuantos todavía por aquí anotados, pero no quiero saturarte. Quiero que pensemos en lo que Dios nos ha dicho hoy. Hoy hemos visto dos peligros fundamentales. La libertad cristiana puede ser un grave peligro y el ser negligente es un tremendo peligro. Quiero que guardes estas cosas en tu corazón, que medites en ellas, dale vueltas y no te olvides de tener tu momento a solas con Dios. Dios anhela ese momento, espero que tú también lo desees. No seas negligente en eso tampoco. Amén. Mañana es sábado, así que a las 9 de la noche, si Dios nos lo permite, vamos a volver a estar ahí. Es nuestro momento de descanso al final del día, de venir ante Dios y ver qué es lo que Él quiere seguir haciendo en nuestra vida. Así que un abrazo fortísimo para todos mis hermanos, que el Dios que empezó en vosotros la buena obra la perfeccione, sin duda lo hace. Pon de tu parte, Dios quiere llenarte, bendecirte, Él quiere hacer cosas grandes contigo y el mundo tal como está necesita de personas como tú y como yo que digamos: Señor, aquí estoy, cuenta conmigo, envíame a mí. El mundo va a notarlo, va a transformarse cuando nosotros demos ese paso al frente y nos dejemos usar por Dios.
Que Dios os cuide, que os bendiga, que paséis una buena noche, un buen descanso, que repongáis fuerzas y el fin de semana que ya lo tenemos ahí sea un tiempo de mucha bendición. Ocúpate en las cosas de Dios. Escoge siempre la mejor parte. No te olvides. Un abrazo. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Que Dios te bendiga.